En las polvorientas tierras del lejano oeste, donde el polvo y la pólvora definían el destino de hombres y mujeres, surge la figura de un joven que desafió las normas y se convirtió en leyenda. Billy the Kid no era solo un forajido, era un símbolo de rebelión y audacia. Su vida, marcada por la violencia y el crimen, comenzó a una edad temprana, cuando la muerte de su madre lo empujó a un mundo de delincuencia y venganza. A lo largo de su corta existencia, este joven de 17 años dejó una marca en la historia, convirtiéndose en el forajido más buscado del suroeste estadounidense. Conocido por su habilidad con las armas y su astucia en la huida, su nombre resonó en cada rincón, dejando a las autoridades en su búsqueda constante. Esta es la historia de Billy the Kid, simplemente el forajido más rápido del oeste. Billy el Niño, cuyo nombre real era Henry McCarthy, aunque también utilizó los alias William H. Bonney y Henry Antrim, es uno de los forajidos más conocidos y legendarios del lejano oeste estadounidense. Nació el 23 de noviembre de 1859 en la ciudad de Nueva York, y se dice que su muerte ocurrió el 14 de julio de 1881, a la edad de 21 años. Sin embargo, su fallecimiento siempre ha sido un misterio. A pesar de su corta vida, se ganó una reputación como uno de los bandidos más notorios de la época, participando en numerosos robos y asesinatos. Su vida ha sido objeto de mitos, películas y libros, consolidándose como una figura casi mítica en la historia de Estados Unidos. Su familia estaba conformada por Catherine McCarthy, madre de Billy, una mujer irlandesa; su hermano menor, Joseph McCarthy, conocido como Josie, quien tenía aproximadamente 4 años menos que Billy, y su padre, William Bonney. Se dice que Billy tenía cabello rubio rojizo, ojos azules claros, tez clara y cara de bebé. Era de tamaño promedio, pero larguirucho, con manos pequeñas. Desafortunadamente, los abusadores se burlaban de él debido a su complexión física. Pero las apariencias engañan. Billy era agresivo y tenía una vena vengativa, y si alguien lo trataba mal, él se vengaba. Billy tuvo una infancia difícil, marcada por mucha violencia. En esa época, como era común, su padre murió cuando él era muy pequeño. Su familia se mudó a Kansas City y luego a Silver City, donde la madre de Billy contrajo matrimonio con William Antrim en el año de 1873. La madre de Billy falleció el 16 de septiembre de 1874 a causa de tuberculosis, la cual la tuvo postrada en una cama durante varios meses. William Antrim se ausentaba la mayor parte del tiempo, trabajando en las minas de las colinas. ¿Era porque no quería ver morir a su esposa o porque no le importaba? Sea como fuera, William no estuvo presente cuando los niños más lo necesitaban y tampoco estuvo en el funeral. Después de la muerte de la madre de Billy, los niños fueron enviados a diferentes hogares de crianza porque su padrastro no quería hacerse cargo de ellos. A la edad de 15 años, Billy dejó su hogar y es allí cuando la vida de Billy empieza a complicarse, ya que se ve envuelto en pequeños delitos como robos de comida y ropa. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los delitos menores dieran paso a crímenes más graves. Fue en ese momento cuando conoció a George Schaefer, conocido como Sombrero Jack, quien lo introdujo en el entorno del crimen. George era un jugador y un delincuente de poca importancia. Juntos robaron una lavandería, pero el atraco salió mal y George abandonó a Billy con el botín. Billy huyó con el botín del robo, del cual fue acusado. Tras ser puesto en libertad condicional, el día del juicio, Billy escapó por una chimenea. Durante casi 2 años, Billy vivió como un vagabundo, deambulando por los ranchos y encontrando trabajos temporales. Billy había conocido a algunos personajes rudos. Uno de ellos era John Mackey, de 27 años. Se dice que tomó al joven bajo su protección y le enseñó a Billy cómo ganarse la vida fácilmente robando caballos. La relación entre John Mackey y Billy el Niño ayudó a consolidar a Billy como un joven criminal. Mackey le proporcionó conocimientos prácticos sobre cómo robar caballos y ganado, además de las habilidades para evadir la ley. Esta unión entre ellos contribuyó a los primeros pasos en la evolución de Billy para ser conocido como el forajido más buscado. En 1877, cuando Billy regresa a Fort Grant, vestía con buenas ropas y estaba armado con un revólver.
Frank Cahill, el herrero del pueblo, tenía la costumbre de ridiculizar a los que veía más débiles, ya que era un hombre robusto y fuerte, con un temperamento desagradable. Cahill disfrutaba mucho abusando de Billy, tanto verbal como físicamente. Lo arrojaba al suelo, le daba bofetadas y lo humillaba delante de los que se encontraban en la taberna. El día del asesinato, Billy logró sacar un revólver y dispararle a Cahill. Este cayó gravemente herido y murió al día siguiente a causa de la herida de bala. Este hecho se registró exactamente en Bonita, una localidad cercana a Fort Grant, el 17 de agosto de 1877. Después del incidente, Billy escapó del lugar, convirtiéndose oficialmente en un fugitivo buscado por asesinato. Aunque el evento podría haber sido un acto de autodefensa, dada la desproporción física y la agresividad de Cahill, la ley no lo vio así. Este asesinato marcó el comienzo de la vida de Billy como un forajido, ya que, a partir de ese momento, se dedicó cada vez más a la delincuencia y a huir de las autoridades. Inmediatamente después del asesinato de Cahill, Billy huyó de Arizona para evitar ser arrestado y enjuiciado por el crimen. Se dirigió hacia Nuevo México, donde esperaba encontrar refugio y una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Este fue el primer paso importante en su vida como fugitivo. Aunque el asesinato de Cahill pudo haber sido en defensa propia, Billy no confiaba en que recibiría un juicio justo, ya que era conocido por sus problemas previos con la ley. Y asimismo, necesitaba cambiar su identidad para evitar ser capturado. El cambio de nombre a William H. Bonney puede haber sido simplemente una forma de ocultar su pasado y empezar de nuevo sin que la ley lo rastreara tan fácilmente. Los forajidos a menudo utilizaban alias para evitar ser identificados, y esto pudo haber sido el caso de Billy, transformándose en un joven delgado y ágil, pesando alrededor de 60 kilos y midiendo 1 metro con 68 centímetros. Se convirtió en una persona ligera en el manejo de las armas y en la cabalgada, donde había adquirido la habilidad de descolgarse en pleno galope para recoger un pañuelo del suelo o disparar con sorprendente puntería, casi cayéndose de la montura. Estando en Nuevo México, visitó a sus viejos amigos de Silver City e incluso localizó a su hermano Joseph McCarthy, quien no ganó mucho reconocimiento ni se involucró profundamente en el mundo del crimen del Viejo Oeste. Él se desvaneció en el anonimato y no se sabe mucho sobre su vida. Parece haber vivido una existencia más tranquila. Después de que Billy abandonó el condado, se dirigió hacia la cercana frontera con Nuevo México, donde estaba ubicado el Apache Tegoe, un antiguo fuerte utilizado como lugar de parada para los viajeros. Es posible que aquí se encontrara con una banda llamada The Boys y se uniera a ellos. Los The Boys se dedicaban a atracar y aterrorizar el condado de Doña Ana, siendo uno de los condados más antiguos. El editor y abogado Alberto Fountain, ya cansado de tanta delincuencia, presionó al sheriff del condado, quien era John R. Jack O'Malley, para que arrestara a los delincuentes y también expuso a los bandidos en su periódico The Mesilla Valley Independiente. Este periódico fue una plataforma desde la cual Fountain apoyó a los colonos y abogó por reformas legales, ayudando a moldear la política local durante un periodo turbulento en la historia del suroeste de Estados Unidos. Los Boys decidieron abandonar el área y dirigirse al condado de Lincoln. Las tensiones eran altas en el condado de Lincoln. Una disputa pronto surgió entre el recién llegado John Henry Tunstall, su amigo, el abogado Alex Meswin, contra James Dolan y Lawrence Murphy. Tunstall nació en Londres, Inglaterra, en una familia de clase media alta. Buscando oportunidades y aventuras, emigró a los Estados Unidos en la década de 1870, donde eventualmente se estableció en Nuevo México con la intención de construir su propio imperio de ganado. Se instaló en el condado de Lincoln, Nuevo México, donde se asoció con Meswin. Alexander Anderson Meswin nació en Canadá de padres escoceses y estudió para ser ministro antes de cambiar de carrera para convertirse en abogado.
Se trasladó a Nuevo México, donde abrió un despacho legal en el condado de Lincoln, con el objetivo de establecer un negocio de ganado y una tienda comercial. Fue mejor conocido por ser socio y aliado cercano de John Henry Tunstall y un oponente de la poderosa facción conocida como el Santa Fe Ring, que dominaba gran parte de la política y la economía local, y que era liderada por James Dolan, quien tenía fuertes alianzas con un importante comerciante de origen irlandés llamado Lawrence Murphy. Dentro de todos estos nuevos comerciantes estaban John Tunstall y el abogado Alexander Meswin, quienes abrieron un negocio competidor, lo que provocó una escalada de tensiones entre los dos grupos. Volviendo con Billy, este llegó con la banda de los Boys al condado de Lincoln en octubre de 1877, cuando la disputa entre Tunstall y Dolan estaba en pleno apogeo, y Meswin se enfrentaba a cargos de malversación de fondos. La banda de los Boys no perdieron el tiempo en robar el ganado y los caballos de algunos de los ranchos de John Tunstall. El capataz, Dick Brewer, y los trabajadores del rancho se mantuvieron ocupados tratando de proteger no solo su ganado, sino también el suyo propio. Billy, al parecer, era un miembro periódico de la banda. Probablemente incómodo con las actividades de los despiadados forajidos y siendo maltratado por algunos de los miembros, Billy comenzó a distanciarse del grupo. El maltrato venía en particular por Bill Morton, quien era un empleado y pistolero asociado con la compañía mercantil y bancaria de Murphy & Dolan. Después del robo de los preciados caballos de Tunstall, se formó un grupo para perseguir a los ladrones. Finalmente, y después de algún tiempo, atraparon a un pequeño grupo de la banda, entre ellos a Billy, y arrestaron a líderes importantes de esta. Ahora que algunos líderes de la banda estaban en la cárcel, John Henry Tunstall fue a visitarlos para ver si podía averiguar el paradero de sus caballos. La reunión ha sido un tema de debate. Poco después de su encarcelamiento, los cuatreros escaparon. Se encontraron marcas de lima en sus grilletes y agujeros cortados en los troncos que los confinaban. ¿Ayudó Tunstall a escapar? Sabía que los liberarían y que se perdería cualquier posibilidad de recuperar sus caballos premiados. Poco después de la fuga, el niño Billy fue arrestado por robar los caballos de Tunstall. El pobre Billy yacía allí sin un amigo que pudiera pagar su fianza. Finalmente Billy se cansó de quedarse allí y mandó a buscar a Tunstall para llegar a un acuerdo con él. Le dijo que estaba dispuesto a rectificar el error y le contó cómo había llegado a robar los caballos. Le contó que la organización que los envió a robar se formó en un contexto de lucha por el control económico y político en la región, que era una facción compuesta por rancheros, comerciantes y ciudadanos locales que se unieron para defender sus intereses frente a lo que consideraban la corrupción y el abuso de poder por parte de otros grupos. Algunos de los nombres asociados con esta facción incluyen a los hermanos Dolan. Billy dijo que allí lo habían engañado. Estas últimas palabras tocaron el corazón de Tunstall. Finalmente, y a cambio de sacarlo de la cárcel, Billy cambió de bando y entonces se puso del lado de John Henry Tunstall. Un nuevo camino se alzaría sobre la vida de Billy the Kid. Aunque Billy era un exmiembro de los Boys y había sido arrestado recientemente por robar los caballos, al final del día se hizo amigo de los vaqueros de Tunstall y se convirtió en uno de ellos. Era muy querido, y los primos Coe, Frank y George, disfrutaban especialmente de su amistad. Frank recordaría: «Nos hicimos amigos leales. Nunca disfruté de mejor compañía. Era divertido, y me contaba muchas historias divertidas. Siempre encontraba un toque de humor en todo. Estaba naturalmente lleno de diversión y alegría. Aunque a menudo se ponía serio en las emergencias, su humor a menudo era evidente incluso en esas situaciones. Su disposición era notablemente amable. Rara vez pensaba primero en su propia comodidad». Mientras tanto, algún tiempo después, Dolan, el ayudante Matthews y su grupo, que consistía en una mezcla de agentes de la ley, secuaces de Dolan y miembros de los Boys, se dirigieron al rancho de Tunstall con la intención de apoderarse de sus animales. Matthews pronto se dio cuenta de que los caballos habían desaparecido. El único que quedaba en el rancho era Godfrey Gauss, el cocinero de Tunstall. Sin embargo, cuando le preguntaron a dónde habían ido Tunstall y los caballos, se hizo el tonto. Matthews formó un grupo secundario y nombró a Bill Morton como líder para seguir su rastro. Justo antes de que el grupo secundario se marchara al galope, Morton anunció: «Mi cuchillo está afilado y tengo ganas de arrancarle el cuero cabelludo a alguien». Mientras tanto, el grupo de Tunstall continuaba arreando los caballos a través de las llanuras hacia Pajarito Springs.
Por un momento Brewer y Wiedemann, pertenecientes al grupo de Tunstall, vieron una bandada de pavos salvajes y los persiguieron, dejando solo a Tunstall. Billy y Middleton iban a caballo, empujando a los caballos hacia adelante, cuando de repente oyeron cascos al galope y vieron a un grupo de hombres que venían hacia ellos, armados. En ese momento, el grupo rodeó a Tunstall y, a sangre fría, Morton y Tom Hill le dispararon, acabando con su vida. Los hombres de Tunstall que estaban escondidos en el cañón, sin duda sabían lo que le había pasado. Se escabulleron y se dirigieron a Lincoln y se reunieron en la casa de Max Wynne. La brutal muerte de John Henry Tunstall desencadenó la parte más sangrienta de la guerra del condado de Lincoln. Inmediatamente después de su muerte, y luego de escuchar los testimonios de Brewer, Billy y Middleton, el juez de paz George Barber emitió órdenes de arresto contra los asesinos. El agente Atanasio Martínez fue designado para entregar las órdenes de arresto, y cuando se enteró de que los asesinos se escondían en la tienda de Dolan, él, junto con Billy y Fred Waite, fueron allí para realizar el arresto. Una vez dentro, las cosas cambiaron. El sheriff Brady, que también estaba en la tienda y que bajo la mesa era un fuerte aliado de Dolan, se negó a permitir el arresto y, en cambio, los tomó prisioneros. Brady le arrebató a Billy el rifle, el mismo que Tunstall le había dado, y los tres prisioneros fueron maldecidos y maltratados. El agente Martínez fue liberado al anochecer, pero Waite y Billy se quedaron. Desafortunadamente, Billy se perdería el funeral de Tunstall. Después de 3 días, Billy y Waite finalmente fueron liberados sin sus armas. Billy nunca perdonará ni olvidará el maltrato, el robo de su rifle y la falta al funeral de su empleador por parte del sheriff Brady. Como el sheriff Brady no cumplía con su deber de entregar las órdenes de arresto contra los asesinos de Tunstall, el juez de paz John Wilson nombró a Dick Brewer agente de policía y le dio el poder de entregar las órdenes de arresto. Los hombres de Tunstall y otros partidarios locales, como los primos Coe, Doc Scurlock y Charlie Baudre, formaron un grupo de persecución denominado Los Reguladores, y bajo el liderazgo de Dick Brewer buscaron capturar o eliminar a los asesinos de Tunstall. Billy era un adolescente entre los hombres, pero era muy admirado y respetado debido a su combatividad, valentía y puntería, y dondequiera que iban los reguladores, él también iba. Frank Coe diría sobre Billy: estuvo con nosotros hasta el final, valiente y confiable, uno de los mejores soldados que tuvimos. Nunca nos impuso sus consejos ni sus opiniones, pero tenía una maravillosa presencia de ánimo. Cuanto más estrecho era el lugar, más demostraba su sangre fría y su mente ágil. El 9 de marzo, los reguladores arrestaron a Bill Morton y Frank Baker. Billy tenía un resentimiento personal contra Morton, no solo porque disparó contra Tunstall, sino que Billy nunca olvidó el abuso que sufrió a manos de Morton cuando cabalgaba con la banda de los Boys. Mientras escoltaban a sus prisioneros de regreso a Lincoln, los reguladores llegaron a la conclusión de que el sheriff Brady liberaría a Morton y Baker. Lo que sucedió después no está claro, pero lo más probable es que los reguladores decidieran tomar la ley en sus propias manos. El miembro del regulador William McCloskey, que era sospechoso de jugar a ambos lados de la mesa, había prometido que Morton y Baker saldrían sanos y salvos y protestó por la ejecución de los prisioneros. Entonces, el regulador Frank McNabb le disparó y lo mató. Morton y Baker luego intentaron escapar, pero ellos también fueron abatidos. Sin duda, Billy fue uno de los que dispararon, pero no fue el único asesino. Irónicamente, el mismo día, mientras asaltaban un rancho, Tom Hill, el otro hombre que disparó a Tunstall, fue asesinado y Jesse Evans resultó herido. El sheriff Brady era una espina importante para los reguladores. Así que, el 1 de abril de 1878, mientras estaban en la ciudad y se alojaban en la tienda de Tunstall, varios reguladores estaban enfadados con Brady, cuando he aquí que el sheriff Brady y sus ayudantes pasaban justo por delante de la tienda. Los reguladores se escondieron detrás de un muro de adobe al costado de la tienda y esperaron a que pasara el agente de la ley. Cuando el agente de la ley apareció a la vista, se encontraron con una ráfaga de disparos. Casi todos fueron alcanzados. Billy vio su rifle junto al cuerpo de Brady y lo quiso recuperar, por lo que él y Jim French saltaron el muro y salieron a la calle.
Cuando Billy alcanzó su rifle, French pudo haberlo cubierto o buscado la orden de allanamiento de McSween en el bolsillo de Brady. Pero cuando los dos se agacharon hacia el cuerpo, Matthews disparó un tiro a Billy. La bala solo lo rozó en la cadera, pero entró en las nalgas de French. Luego, los dos cojearon de regreso detrás del muro. El grupo luego partió rumbo a San Patricio. El asesinato del sheriff y su ayudante resultó contraproducente y causó más daño que bien. No solo hizo que la opinión pública se alejara del lado de McSween, sino que también el gobernador Axtell, que formaba parte del Círculo de Santa Fe, se vio involucrado. El juez de paz John Wilson fue despedido y sus órdenes de arresto contra los asesinos de Tunstall fueron revocadas. Ahora se perdió cualquier oportunidad de arrestar a los asesinos. Ahora los reguladores eran los delincuentes. 4 días después del asesinato de Brady, los reguladores se reagruparon y aparecieron en Blazers Mill, en la reserva Apache Mescalero. Mientras comían, entró un pistolero de Dolan llamado Buckshot Roberts. El momento se tornó tenso, muy tenso. Tras un intercambio de palabras, la situación se descontroló y todo terminó en un tiroteo sangriento. Superado en número y en armamento, Roberts les dio una pelea que ninguno de ellos olvidaría jamás. Incluso Billy le admitiría a su amigo John Meadows años después. Sí, señor, venció a nuestra multitud hasta el final. Como resultado de este cruento enfrentamiento, murieron Dick Brewer por parte de los reguladores y el combativo pistolero de los Dolan, Buckshot Roberts. Al día siguiente, los residentes de Blazers Mill enterraron a Brewer y a Roberts uno al lado del otro. Después de uno de los mayores tiroteos en la historia del condado de Lincoln, los reguladores mantuvieron un perfil bajo mientras sucedían los acontecimientos en Lincoln. Luego de una etapa de politiquería, lobby y destituciones de funcionarios de ambos bandos, en la que la corrupta máquina del Santa Fe Ring ejercía su influencia, era solo cuestión de tiempo antes de que la situación llegara a su punto álgido. Los dos bandos finalmente llegaron a las manos en Lincoln el 15 de julio de 1878. Los reguladores, que consistían en nada menos que 50 hombres, entraron a caballo en Lincoln y comenzaron a tomar posiciones en la ciudad. La casa de McSween estaba custodiada. En el exterior había casi 40 hombres apostados en varios edificios. Pero no pasó mucho tiempo hasta que el cuatrero John Kinney y su banda de ladrones, junto con la cuadrilla comandada por el nuevo sheriff Pepin, llegaron y rodearon la casa. Cuando intentaron entregar las órdenes de arresto contra Billy y otros reguladores, McSween gritó que también tenían órdenes de arresto contra ellos. La batalla había comenzado. Durante los 4 días siguientes hubo disparos intermitentes. El bando de Dolan perdió a un hombre, Charlie Crawford, y un vecino de la ciudad resultó gravemente herido. El bando de Dolan se estaba frustrando, por lo que James Dolan fue al cercano fuerte Stanton y convenció al coronel Dudley para que ayudara. Al día siguiente, el 19 de julio, el coronel y 35 soldados armados con un obús y una ametralladora entraron en Lincoln. El ejército apuntó con el obús a cada edificio donde se escondían los reguladores hasta que todos huyeron. Ahora se centraron en la casa de los McSween. Cansado del enfrentamiento, el sheriff Pepin hizo que sus hombres prendieran fuego a la casa para hacerlos salir, pero estaba hecha de adobe y tardaría todo el día en arder. Con el tiempo, se permitió que las mujeres y los niños atrapados en la casa se fueran. Al anochecer, la casa estaba completamente en llamas y los hombres se refugiaron en la última habitación que no se había quemado. El calor de las llamas era abrumador. Alex McSween estaba aturdido y los hombres se estaban poniendo nerviosos. No querían rendirse, pero tampoco quemarse vivos. Los hombres recurrieron al único que estaba tranquilo y sereno a pesar de su situación desesperada: Billy the Kid. Billy les dijo que la única posibilidad que tenían era correr hacia el río Bonita detrás de la casa. Billy y otros 4 irían primero y correrían hacia la tienda de Tunstall, atrayendo la línea de fuego hacia ellos, mientras McSween y los demás corrían directamente hacia el río. Con el plan hecho, Billy y su grupo hicieron su movimiento y salieron corriendo por la puerta mientras una descarga de balas se dirigía hacia ellos. Morris cayó muerto, mientras los demás corrieron hacia la tienda, pero fueron recibidos por más balas y se dirigieron hacia el río. El grupo de McSween no lo hizo mejor. Mientras corrían hacia el río, estallaron disparos y quedaron atrapados en una esquina.
Mientras los demás hacían un último esfuerzo por correr hacia la puerta trasera, McSween gritó que se rendía. El pistolero de Dolan, Robert Beckwith, se acercó a él, pero alguien gritó que seguían en pie de lucha y una lluvia de balas cayó sobre ellos. McSween, Beckwith, Zamora y Romero cayeron muertos. Billy y los demás llegaron al río y se escondieron en las colinas. Es posible que incluso hayan oído a los hombres de Dolan celebrando, bebiendo whisky y alardeando de su valentía mientras tocaban violines y saqueaban la tienda de Tunstall. La guerra del condado de Lincoln había terminado. Después de la terrible experiencia, los cansados reguladores se dirigieron a San Patricio. Ya no había nada por qué luchar. Tunstall y ahora McSween estaban muertos y el bando de Dolan había recuperado Lincoln. Aunque James Dolan se declararía en quiebra y perdería la tienda de Murphy, que se convertiría en un juzgado, todavía tenía amigos poderosos en Santa Fe y nunca sería condenado por sus cargos. Poco después, los reguladores se disolvieron lentamente. Los primos Coe y Charlie Bowdre se tranquilizaron y mantuvieron un perfil bajo a la espera de que se disipara el humo de la guerra del condado. Mientras tanto, Billy y un puñado de otros ex-reguladores siguieron asaltando ranchos fuera de Lincoln. Los reguladores restantes se disolvieron para siempre. En ausencia de Billy, un rufián llamado John Selman lideró una pandilla sumamente peligrosa llamada los Rustlers, algunos de los cuales eran antiguos miembros de la pandilla de Pepín y de Jesse Evans, incluido el propio Jesse. La pandilla se dedicó a robar caballos y ganado, pero también a saquear y asaltar casas y tiendas. También maltrataban físicamente o mataban a cualquier hombre que se interpusiera en su camino, incluidas las muertes de 4 niños pequeños, por razones que no eran otras que las de practicar tiro al blanco. Las mujeres tampoco estaban a salvo. Por desgracia, cualquier mujer que fuera atrapada en su ira era violada en grupo. Incluso intentaron asesinar a Susan Meswin en Lincoln, pero ella fue advertida del peligro que se avecinaba y huyó a Las Vegas. Irónicamente, estos hombres y sus atroces actos de violencia no son muy conocidos en la historia actual, pero, sin embargo, es Billy the Kid, el que es retratado como el monstruo de Nuevo México. Hasta el día de hoy, algunas personas que conocen el nombre, pero no al hombre, creen que Billy cometió algunos de los pecados de John Selman, Jesse Evans y John Kinney. Billy incluso es culpado por algunos de los crímenes de Jesse James y John Wesley Hardin. A finales de octubre de 1878, Billy y Folliard estaban de vuelta en Lincoln. Todo había cambiado. Los agentes de la ley y el ejército estaban tomando medidas enérgicas contra los forajidos y había un nuevo gobernador. Pero Dolan todavía tenía la sartén por el mango y las tensiones en Lincoln seguían siendo fuertes. Para poner fin a la violencia, el gobernador Wallace ofreció amnistía a quienes tuvieran cargos menores, pero desafortunadamente Billy no cumplió con los requisitos. Abrumado por tener enemigos dentro y fuera de la ley, Billy sabía que sería cuestión de tiempo antes de que lo mataran a tiros y decidió ofrecer un diálogo de paz a Jesse Evans y James Dolan. Se hicieron los arreglos y las dos partes se reunieron. Después de una discusión instigada por Evans, que quería dispararle a Billy en cuanto lo viera, las dos partes se calmaron y comenzaron su conversación de paz. Se redactó un tratado de paz que establecía que nadie de ninguna de las partes podía matar, molestar o testificar contra la otra, y que si uno era arrestado, los otros debían ayudarlo a escapar. El tratado se firmó y ambas partes dejaron de lado sus diferencias y fueron a un bar a celebrar. Pero durante esta tregua sucedió el asesinato de Billy Campbell, un pistolero del bando de Dolan y Jesse Evans. Campbell fue asesinado luego de un altercado entre el grupo de Dolan y el abogado de Susan McSween, Houston Chapman. Para su desgracia, Billy se encontraba en el momento del asesinato. Cuando el gobernador Wallace se enteró del asesinato a sangre fría de Chapman, se hartó. Tras conocer la historia de lo ocurrido por los testigos, emitió órdenes de captura contra todos los implicados, incluido Billy. El ejército y los agentes de la ley no pudieron capturar a Billy, que los evadió en todas las ocasiones. Pero cansado de correr y de ser perseguido como un coyote, Billy escribió una carta al gobernador ofreciéndose como testigo clave del asesinato de Chapman a cambio de que se le retiraran los cargos.
Billy también intentó convencer al gobernador de sus verdaderos sentimientos, de deponer las armas y vivir una vida honesta. Luego de una reunión secreta, el gobernador finalmente aceptó y le aseguró a Billy que si cumplía con su parte del acuerdo, lo dejaría libre de cargos y con un indulto en mano. Sellaron el trato con un apretón de manos y Billy se marchó. Sin embargo, el gobernador nunca tuvo la intención real de perdonarlo, solo lo estaba usando para incriminar a los asesinos de Chapman. Billy, por su parte, estaba tomando el acuerdo muy en serio, además de que estaba poniendo en riesgo su vida. Al intentar sinceramente limpiar su nombre, rompió el pacto con Dolan, lo que se castigaba con la muerte. El 21 de marzo de 1879, Billy se entregó al sheriff del condado de Lincoln y fue recluido inmediatamente. Billy permanecería detenido durante casi 3 meses y, durante ese tiempo, cumplió con su trato y fue obediente a los deseos del gobernador Wallace. Testificó en el tribunal contra James Dolan, el coronel Dudley y otros participantes de la última guerra del condado de Lincoln, e incluso fue un paso más allá, informando a Wallace sobre el negocio del robo de animales y los escondites de los delincuentes. Pero Billy vio cómo iban las cosas en la sala del tribunal y cuán verdaderamente poderosos eran sus enemigos. Para empeorar las cosas, Wallace había perdido el interés en él y había regresado a Santa Fe para concentrarse en una novela que estaba escribiendo. Billy no era estúpido. Vio lo que estaba por venir y perdió su confianza en el gobernador. El 17 de junio, mientras su guardia parcial miraba hacia otro lado, Billy se fugó cabalgando fuera de Lincoln. Billy volvió a la fuga y se escondió. Se sintió traicionado y terriblemente decepcionado porque sus intentos de limpiar su situación ante la ley habían fracasado. Y ahora era peor. Volvió a la única vida que conocía, la de forajido. Mientras tanto, Pat Garrett, de 30 años, ex cazador de búfalos y empleado de Pete Maxwell, fue elegido sheriff del condado de Lincoln. Ganó la elección porque conocía a Billy y su banda, y conocía sus escondites. Comenzaría su búsqueda de Billy the Kid. La cuadrilla de Garrett los localizó en un campamento y abrió fuego contra los forajidos, que se dispersaron en distintas direcciones. Los caballos de Billy y Wilson fueron acribillados, y los dos lograron escapar a pie a través de la nieve profunda. La banda finalmente llegó al rancho de Great House, mientras la cuadrilla de White Oaks reanudaba la persecución y no pasaría mucho tiempo antes de que los siguieran hasta la estación de policía. Cuando Billy se levantó a la mañana siguiente, encontró la casa rodeada por la cuadrilla. El ayudante Carlyle entró valientemente en la casa para negociar con los forajidos. Pero en una carta al gobernador, en los días siguientes, Billy escribió: «Les pedí sus papeles y no tenían ninguno. Así que concluí que no era más que una turba y le dije a Carlyle que tendría que quedarse en la casa y liderar la salida por la noche». Poco después llegó una nota que decía que, si Carlyle no salía de la casa en 5 minutos, matarían al encargado de la estación, quien había salido de la casa y estaba con ellos. Poco después se oyó un disparo desde el exterior y Carlyle, pensando que el encargado de la estación había muerto, saltó por la ventana rompiendo el marco de la misma y fue asesinado por su propio grupo, que pensó que era Billy quien intentaba escapar. El grupo entonces se retiró. Por supuesto, la muerte de Carlyle fue atribuida a Billy. El grupo afirmó que Billy había matado a tiros a Carlyle cuando saltó por la ventana y corrió. Aunque la gente de White Oaks culpó a Billy de la muerte de Carlyle, nunca lo acusaron oficialmente del asesinato. La razón fue que tenían miedo de que una investigación revelara lo que realmente sucedió. Después de que la cuadrilla se fue con el rabo entre las piernas, Billy y su grupo esperaron hasta el anochecer y se dirigieron hacia Anton Chico. Billy pronto se enteraría de que Garrett lo estaba buscando y estuvo a punto de capturar a Tom Folliard en el rancho de Jerby, uno de los lugares de parada de Billy y también donde trabajaba Charlie Bowdre. Tampoco le alegró saber que Garrett había confiscado un par de mulas suyas que había dejado en el rancho. Pero Billy se sintió más frustrado cuando leyó en Las Vegas Gazette que no solo lo culpaban por la muerte de Carlyle, sino que lo retrataban como el líder de una gran banda organizada de cuatreros que constaba de 40 a 50 hombres y que estaba aterrorizando a la gente de Fort Sumner y sus alrededores. Este artículo no solo puso a la opinión pública en su contra, sino que también lo convirtió en el hombre más buscado de Nuevo México. A Billy
le preocupaba perder cualquier oportunidad de salir airoso, por lo que escribió una carta desesperada al gobernador alegando su inocencia. Aparte de algunos errores gramaticales en la carta, esto es una prueba de que Billy no era el idiota analfabeto y sin educación como lo han descrito. También muestra los verdaderos sentimientos de Billy sobre las acusaciones en su contra. Desafortunadamente, no tuvo el efecto deseado en el gobernador. La respuesta de Wallace fue ofrecer una recompensa de $500 por la captura de Billy the Kid. En la mañana del 23 de diciembre, Billy y los demás, que se habían refugiado en una vieja cabaña de piedra en Stinking Springs, empezaron a despertar. Baudre cogió su caballo y salió, pero las balas le dispararon. Durante la noche, Garrett y su grupo habían llegado a la cabaña y habían esperado a que amaneciera para tender una emboscada a los forajidos. El enfrentamiento duró todo el día. Como resultado, Baudre murió, pero al caer la tarde los fugitivos atrapados estaban hambrientos y, cuando olieron a los agentes de la ley cocinando carne sobre un fuego caliente, la tentación fue demasiado grande. Agitando un trapo blanco sucio, Rudabaugh salió a hablar sobre los términos de la rendición. Cuando Rudabaugh se enteró de que los llevarían a Las Vegas, explicó que los habitantes de la ciudad lo lincharían porque había matado a un oficial allí no hacía mucho tiempo. Así que Garrett prometió protegerlos y llevarlos sanos y salvos a Santa Fe. Satisfecho, Rudabaugh regresó adentro para hablarlo con los demás. Unos minutos después, salieron con las manos en alto. Después de pasar la noche en el bar de carretera Wilcox en Brasil, la cuadrilla y los prisioneros regresaron a Fort Sumner. La noticia de la captura de Billy the Kid se difundió rápidamente y cuando el grupo y su presa llegaron a Las Vegas, una gran multitud se había reunido para echar un vistazo al famoso forajido sobre el que tanto habían leído. La gente, que esperaba ver a un hombre de aspecto brutal, se sorprendió al ver a un adolescente con aspecto de niño que estaba mareado de emoción por la multitud que había atraído. En Santa Fe, los prisioneros fueron entregados a las autoridades y encerrados. No pasó mucho tiempo hasta que Billy y sus amigos intentaron escapar. Su celda tenía piso de tierra y comenzaron la tediosa tarea de cavar debajo de la pared. Escondieron el exceso de tierra en un colchón y justo cuando estaban cerca de la libertad, el carcelero descubrió el agujero gracias a un preso que hablaba mucho. Billy fue separado de los demás, esposado y arrojado a una celda oscura y aislada, donde fue encadenado al piso. El 28 de marzo de 1881, Billy fue trasladado en tren a la cárcel de Mesilla y rápidamente sometido a juicio. El juez que presidía el juicio era Warren Bristol, y los fiscales del caso Buckshot Roberts y del asesinato del sheriff Brady eran Sidney Barnes y Simon Newcomb, respectivamente, este último un amigo cercano de William Reinerson. También se convocó a varios hombres para testificar contra Billy, entre ellos James Dolan y Bill Matthews. Todos estos hombres tenían prejuicios contra Billy y no querían nada más que verlo colgado. Sin duda, Billy era un cordero entre lobos. El juicio duró solo un día y no es de extrañar que, con tantos problemas en su contra, Billy fuera declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a la horca. El 13 de abril, Billy se presentó ante el juez Bristol para que le dictaran sentencia y cuando le preguntaron si tenía algo que decir, Billy respondió que no. Entonces, el juez Bristol ordenó que el prisionero fuera trasladado a Lincoln y confinado hasta el 13 de mayo, y que entre las 9 y las 3 de la mañana sería ahorcado hasta que su cuerpo muriera. Es comprensible que Billy se sintiera convertido en chivo expiatorio. No solo fue uno de los 6 que dispararon contra el sheriff y el único acusado, sino que de todos los participantes de ambos lados de la guerra del condado de Lincoln, fue el único condenado y sentenciado a muerte. Billy llegó a Lincoln sano y salvo y fue confinado en el segundo nivel del juzgado, en una habitación contigua a la oficina de Garrett. Garrett no quería correr ningún riesgo con la fuga de Billy, así que puso un guardia las 24 horas en la habitación y mantuvo a Billy esposado y encadenado en todo momento. Incluso se trazó una línea de tiza en el suelo y se le advirtió a Billy que si la cruzaba, le dispararían. Pero Billy sabía que necesitaba luchar por su vida, así que, luego de un descuido en la guardia a su cargo, emprendió su intento de escape que, entre golpes, disparos, gritos y muertos en el camino, logró con éxito. Ahora bien, uno podría pensar que Billy
se habría ido corriendo hacia el sur, hacia la frontera, pero no fue así. Billy se dirigió tranquilamente a los ranchos de sus amigos en las afueras de Lincoln. Después de permanecer allí un día o dos, se dirigió al rancho de John Meadows. Su amigo le dijo que abandonara el país, pero Billy le respondió que se dirigiría a Fort Sumner, donde se mantendría discreto hasta que consiguiera suficiente dinero para abandonar el país. «Tan seguro como que lo haces, Garrett te atrapará», le advirtió Meadows. Billy se dirigió al norte, a Fort Sumner, y visitó a sus amigos, quienes se quedaron sorprendidos y desconcertados al ver que Billy no se había ido de Nuevo México. Incluso cuando sus amigos le advirtieron que un grupo de hombres lo estaba buscando en las cercanías, la actitud de Billy fue: «Oh, estaré bien». El 14 de julio de 1881, Garrett se coló en Fort Sumner sin ser visto y se escondió en los huertos. Esperaba saber dónde estaba Billy o localizar al forajido. A medianoche, Garrett decidió hablar con Pete Maxwell en un último esfuerzo por obtener información. Alrededor de la medianoche, Garrett y sus ayudantes se acercaron a la casa de Maxwell. Cuando Garrett entró en la habitación, sus ayudantes se sentaron en el porche para esperar. Garrett se acercó a la cama y despertó a Maxwell. Mientras los dos hablaban, Billy había estado escondido todo el día en un campamento de ovejas cercano y ahora se había detenido en la vivienda de un amigo para pasar la noche. Agotado, Billy se quitó las botas y se puso cómodo. Pero también estaba hambriento, por lo que le dijeron que se sirviera un poco de carne de la casa de Pete Maxwell. Agarrando un cuchillo, Billy se dirigió a la casa de Maxwell. Cuando se acercó al porche de Maxwell, vio dos figuras sentadas. Pensando que eran mexicanos, preguntó en español quiénes eran. Los hombres se levantaron y le dijeron a Billy que no se asustara. Billy se dio cuenta de que esos hombres no eran mexicanos ni locales, sino extranjeros gringos. Billy retrocedió lentamente e ingresó a la casa de Pete Maxwell. Y a continuación el relato de Pat Garrett de lo que sucedió en ese momento. Me acerqué a la cabecera de la cama y me senté cerca de la almohada y al lado de la cabeza de Maxwell. Le pregunté dónde estaba Billy ese momento. Un hombre apareció rápidamente por la puerta y mirando hacia atrás, gritó en español: «¿Quién es? ¿Quién es?». Nadie respondió y él entró en la habitación. Pude ver que estaba con la cabeza descubierta y por sus pisadas pude percibir que estaba descalzo o en medias. Sostenía un revólver en la mano derecha y un cuchillo de carnicero en la izquierda. Se dirigió directamente hacia donde yo estaba sentado en la cabecera de la cama de Maxwell. Antes de que llegara a la cama, susurré en voz baja a Pete, intentando averiguar quién era, pero no recibí respuesta de inmediato. Sentí al intruso acercarse. Apoyó ambas manos en la cama, su mano derecha casi tocando mi rodilla, y preguntó con voz baja quiénes estaban allí. En ese momento, Maxwell me susurró que era él. Al mismo tiempo, Billy debió haber percibido la presencia de alguien más en la cabecera de la cama. Rápidamente levantó su pistola, una automática, a solo un pie de mi pecho. Retrocediendo apresuradamente a través de la habitación, gritó repetidamente, tratando de entender lo que ocurría. Tan rápido como pude, saqué mi revólver y disparé, lanzándome hacia un lado antes de volver a disparar. El segundo tiro fue inútil. Billy the Kid cayó muerto con el primero. Nunca habló. 1 o 2 forcejeos, un pequeño sonido de estrangulamiento mientras jadeaba para respirar, y Kid estaba con sus muchas víctimas. ¿Pero realmente ocurrió así? Aunque Pat Garrett y John Poe tenían versiones similares de lo que sucedió, Kip McKinney dio una versión diferente de lo que realmente pudo haber sucedido. Le confió a un amigo que Garrett sabía que Billy iba a visitar a una de sus novias a medianoche, por lo que ataron y amordazaron a la chica, apagaron las luces y Garrett se escondió detrás de un sofá. Cuando Billy entró, Garrett lo mató a tiros. En cuanto a la versión de Pete Maxwell de lo que sucedió, se negó a hablar de ello. ¿Podría ser que la muerte de Billy the Kid haya sido mucho más complicada de lo que creemos? Garrett había matado a tiros a Folliard y Baudry pensando que eran Billy the Kid. En ambas ocasiones los mató a tiros desde su escondite, de noche o al amanecer, y sin previo aviso. Garrett había recibido un aviso de fuentes fiables y podía estar seguro de atrapar a Billy en Fort Sumner.
En lugar de organizar un grupo de agentes, solo reclutó a 2. ¿Fue porque no esperaba encontrarlo o porque planeaba tenderle una emboscada y asesinarlo para librarse de él de una vez por todas? Además, ¿Billy the Kid estaba realmente armado? Delubina Maxwell, que fue la primera en entrar en la habitación, había declarado que Billy estaba desarmado. Eso podría ser posible. Cuando Billy llegó a la casa de su amigo, se quitó las botas para relajarse y es posible que también se haya quitado el cinturón de la pistola. Y puede que no se haya molestado en ponérselo de nuevo cuando se fue a buscar la carne. Después de todo, solo iba a estar unos minutos. Era tarde en la noche y todos estaban durmiendo o en sus casas. Billy siempre afirmó que estaba a salvo en Fort Sumner y probablemente no esperaba problemas. Garrett declaró anteriormente que Billy tenía una pistola en la mano cuando entró en la habitación, pero luego dijo que Billy apoyó ambas manos en la cama y su mano derecha casi tocó su rodilla. Pero luego la pistola apareció mágicamente en su mano nuevamente cuando vio la silueta de Garrett. John Poe declaró que cuando vio a Billy acercarse al porche, se estaba abrochando los pantalones, algo un poco incómodo de hacer con un cuchillo y un revólver en la mano. Además, la familia Maxwell recuperó el cuchillo, pero no la pistola. ¿Qué le pasó? Puede que no sea una gran pista, pero sin duda es algo en lo que pensar. Después de disparar, Garrett y Maxwell salieron corriendo por la puerta y casi atropellaron a los 2 agentes que estaban afuera. Mientras los hombres se apiñaban afuera de la puerta, no sabían si Billy estaba realmente muerto o solo herido, pero luego oyeron un estertor de muerte cuando Billy dio una última batalla para respirar. Maxwell luego tomó una vela para sostenerla en la ventana y los 4 miraron adentro y vieron a Billy tirado en el piso muerto. Jesús Silva escuchó los disparos y vino corriendo a la escena, al igual que Delubina Maxwell. Silva y Delubina entraron primero a la habitación para ver si Billy estaba muerto. Devastada, Delubina se inclinó hacia Garrett y lo maldijo. Ella no era la única. Lentamente hombres y mujeres comenzaron a reunirse y varias de las admiradoras femeninas de Billy se pusieron histéricas de dolor. Incluso los hombres agitaron el puño hacia Garrett. Preocupados por ser acosados, Garrett y sus agentes se escondieron en la casa de Maxwell hasta la mañana. El cuerpo de Billy fue sacado de la habitación y llevado a una carpintería donde colocaron velas alrededor de su cuerpo y sus amigos rezaron por él. Por la mañana, la noticia llegó a Sunnyside, un pequeño pueblo a unos pocos kilómetros de distancia, de que Billy the Kid había sido asesinado a tiros por Pat Garrett. El juez de paz Alejandro Seguro y Milnor Rudolph y su hijo Charles llegaron a Fort Sumner. Los hombres formaron un jurado, vieron el cuerpo y documentaron la historia de Garrett. Llegaron a la conclusión de que el asesinato era justificable y que Garrett debía ser recompensado. Luego redactaron un documento y obtuvieron las firmas de los jurados. Lo firmaron, pero la mayoría, si es que hubo alguno, sabía lo que firmaban. Si lo sabían, es posible que tuvieran algo que decir sobre el veredicto. Por la tarde, el cuerpo de Billy estaba listo para ser enterrado y fue llevado al cementerio militar de Fort Sumner. Billy fue enterrado cerca de las tumbas de sus 2 compañeros caídos, Charlie Bowdre y Tom Folliard. Apenas tenía 21 años. Una vida truncada, pero aún así, este joven dejó un impacto duradero en su época y en la nuestra. Jesse James, el forajido que desafió al país con astucia y valentía, vivió como una leyenda y murió como un mito. Descubre la historia de un hombre que para muchos fue héroe y para otros el criminal más temido del lejano oeste. Su gran historia la tienes en pantalla en Historia sin tiempo.